En el último encuentro hablábamos del exilio de Babilonia, hablábamos del retorno de los judíos a la tierra de Israel, estuvimos hablando sobre Ezra y Nehemías o Esdras y Nehemías y intentábamos entender el fenómeno de los profetas a lo largo de varios cientos de años. El periodo que comienza con la declaración de Koresh, es decir, del rey Ciro, del rey persa Ciro, es lo que se va a llamar el periodo del segundo templo. Es decir, nosotros estábamos hablando, para hacer un breve recuento de dónde vamos a entrar. Hablamos de la época de los patriarcas, la conquista de la tierra de Canaán, la época del primer templo, es decir, de la época salomónica y hasta la destrucción del templo, y desde más o menos 538 hasta aproximadamente el año 70, es lo que se llama el periodo del segundo templo. Es decir, en Jerusalén existe el templo, el segundo templo. Esto es un concepto para entender cómo es la periodización de la historia judía. Y vamos a ver que una de las diferencias entre la época del primer templo y el segundo es que cuando hablamos de la época del primer templo hablamos de un reino unido, luego de dos reinos, Israel y Judea, que son reinos soberanos. Cuando hablamos de la época del segundo templo, a partir del retorno de los judíos, estamos hablando de un periodo de varios cientos de siglos, es decir, podemos decir de casi 600 años, digamos si tomo 538 a.C. al año 70, estamos hablando un poquito más de 600 años, en los cuales la mayoría del tiempo el pueblo judío dejó de ser soberano en su tierra para ir convirtiéndose en una entidad étnica, religiosa que tiene autonomía. Es decir, estamos hablando de un pueblo que no tiene soberanía política. ¿Por qué? Porque en este periodo, como vamos a ver, vamos a encontrar un periodo persa, un periodo de gobierno griego, un breve periodo de aproximadamente 100 años de independencia judía bajo los llamados Hasmoneos o Macabeos, y luego vamos a estar bajo el dominio romano. Es decir, en ese periodo de 600 años vamos a ver persas, griegos, independencia judía breve y el imperio romano. Todo eso en este pequeño lugar en el planeta que se llama la tierra de Israel. Explico esto porque muchas veces la gente pierde o no tiene noción de las distancias y de las magnitud del terreno. Es decir, para que entendamos, llevándolo a una cuestión política moderna, el Estado de Israel tiene un poquito más de 20.000 kilómetros cuadrados. Para que entendamos, si hay aquí gente que conoce, por ejemplo, España, Israel entra aproximadamente 25 veces en lo que es España. Es decir, entramos acá una región relativamente pequeña a lo largo de la historia, pero muy importante por ser, entre otras cosas, tierra de paso, tierra de conexión entre lo que va a ser Europa, Asia y África. Y el ser tierra de paso entre Europa, Asia y África va a ser primordial para entender el lugar de la tierra de Israel en la época persa, pero sobre todo en la época de gobierno griego y de gobierno romano. Es decir, es un lugar por el cual debes pasar si quieres someter a África pasando por esta porción de Asia. Es decir, estamos hablando del retorno de los judíos, hablábamos de Esdras y Nehemías, hablábamos de que ya tienes un segundo templo, y aquí se va desarrollando una entidad bajo el gobierno persa. Los judíos tienen autonomía. La autonomía se da en el hecho de que se mantiene su religión y el centro es el templo de Dios que está en Jerusalén. Los judíos tienen una determinada autonomía, lo que se va a llamar Anshei Knesset Agdolah, es decir, los hombres de la gran asamblea. El gobierno es básicamente un gobierno, podríamos decir, un gobierno teocrático, porque la dirección está en manos de los sacerdotes. El gobierno persa incluso permite que se acuñen monedas, y tal es así que tenemos una moneda en la que tenemos 3 letras en hebreo antiguo, no todavía en el hebreo
cómo se va a utilizar la escritura aramea, que tenemos tres letras, la letra Yud, la letra Hei y la letra Dalet, Yehud. Y esto implica que hay una determinada independencia, entre comillas, a nivel económico. Pero pese a todo, estamos hablando aquí de una autonomía dentro del régimen de lo que se llaman las satrapías, es decir, la organización administrativa que tiene el gobierno judío. Es interesante algo más destacar, y es que en la diáspora, básicamente en la zona de lo que es Egipto, durante aproximadamente 150 años, un poco más, poco menos, está discutido, paralelo al templo de Jerusalén, había un templo judío en lo que se llama Elefantina, no lejos de la actual represa de Asuán. Es decir, un grupo de judíos que llegó a dicho lugar logró levantar un templo. Y en dicho templo incluso había sacrificios de animales similares a lo que se hacía aquí en el templo de Jerusalén. Ese templo fue destruido en el siglo V a.C. por choques y roces con población local politeísta. Lo que creo que necesitamos saber es que a partir de la época de la destrucción del primer templo, sucesivamente vamos a empezar a ver núcleos judíos que están fuera de Israel. En otras palabras, y esto es algo que vamos a repetir más adelante, la diáspora judía, el exilio judío va a existir siglos antes de la destrucción del segundo templo. Y ese punto importante lo vamos a destacar más adelante. Es decir, tienes acá entonces población judía bajo el dominio persa. No tienes aquí grandes desarrollos a nivel, podríamos decir, ¿sí?, de pautas de independencia, pero es la época en que más o menos, decíamos, se va terminando de escribir los textos. Dijimos más o menos los textos judíos hacia, a lo sumo, hacia el siglo IV a.C. Y en el siglo IV a.C., la zona en la que nosotros vivimos y gran parte del mundo de Medio Oriente, y no solo de Medio Oriente, va a estar sacudido por un evento con trascendencia local, mundial, es decir, internacional. Y estoy hablando de ¿qué? De la conquista griega de gran parte del mundo conocido en ese entonces. Para esto tenemos que ubicarnos en lo que es el mundo de Grecia. Estamos hablando acá, si vamos a ver aquí el mapa, si nosotros sabemos que en la que hoy se llama Grecia, incluso parte de Turquía, se va desarrollando a partir de los siglos. Nosotros conocemos con el nombre de la cultura griega, una cultura muy desarrollada en muchísimas esferas, a nivel de arquitectura, a nivel de arte, a nivel de ciencia, a nivel político. Y ese mundo griego, que estaba dividido en ciudades-estados, las llamadas poleis, ese mundo griego es un mundo que desarrolla filosofía. Y en función de eso conocemos nombres como ser, ¿sí?, Sócrates, Platón, Aristóteles, individuos en el área de la escultura, individuos conocidos en el área de la arquitectura, en el área de las ciencias, hablamos de desarrollos de matemáticas. En otras palabras, estamos hablando de uno de los basales de lo que se va a llamar la cultura occidental. Ese mundo griego que estaba disperso tanto en la zona del Balcán como en gran parte de las islas, va a ser atacado a partir del año aproximadamente 490 a.C. por el Imperio Persa. Y así vamos a ver lo que se van a llamar las guerras médicas, es decir, guerras médicas, ¿sí?, por los llamados medos. Y aquí que a partir de las guerras médicas va a haber un contacto entre dos civilizaciones politeístas pero distintas, el mundo persa y el mundo griego. A partir de este momento, a partir del siglo V a.C., en el mundo griego va a empezar a desarrollarse
el teatro. Va a empezar a desarrollarse la escritura de la historia. Lo interesante es que lo que se suele llamar muchas veces la más antigua, ¿sí?, obra de arte, de teatro, se puede hablar de la obra de Esquilo, que se va a llamar, ¿sí?, Los persas, es decir, una obra teatral griega que intenta explicar en qué manera los persas toman la derrota al luchar contra los griegos. También va a ser Heródoto, el llamado padre de historia, que va a intentar explicar, va a intentar investigar, va a intentar historiar, como decíamos en la primera clase, las razones de las guerras entre los persas y los griegos. Y aquí que en el siglo V a.C., después de la destrucción casi total de la ciudad de Atenas, ¿sí?, durante las guerras persas, las guerras médicas, he aquí que en ese siglo V a.C., en el que van a actuar individuos como ser el gran Pericles, se va a llevar a la creación de la famosa Acrópolis, en la que vas a tener ahí el templo, ¿sí?, a Atenas, que va a ser la diosa protectora de Atenas. Es decir, estamos hablando acá de uno de los puntos sublimes de esta cultura griega. Explico esto para entender que a partir del siglo V, ¿sí?, cuando hay un gran desarrollo a nivel filosófico, a nivel de concepción política, a nivel de ciencias, he aquí que en el siglo V, luego de que los griegos lograron derrotar a los persas en diversos combates, en ese mismo siglo V van a empezar a haber enormes y terribles guerras internas en Grecia. Lo que se suele llamar las guerras del Peloponeso. Es decir, una coalición en la que está Atenas, otra coalición en la que está Esparta. Todo esto va a llevar al debilitamiento del mundo griego y va a facilitar a que a partir del siglo IV a.C., es decir, 300 y tantos, la zona de Macedonia, recordemos, la zona de Macedonia va a empezar a conquistar, va a intentar unificar lo que es Grecia, y dentro de esto va a venir un señor muy importante llamado, lo vamos a decir en español, Felipe o Filipo. Este señor es un rey de Macedonia. Este señor incluso va a fundar ciudades. Una ciudad que él va a vencer, se va a llamar Filopópolis. Filopópolis, que hoy en día es conocida con el nombre de la ciudad de Plovdiv, que es la segunda ciudad, digamos, más importante en Bulgaria. Este señor también va a fundar, tomando en cuenta que él tuvo una Nike, es decir, una victoria sobre la gente de Tesalia, este individuo va a fundar también una ciudad que se va a llamar Salónica, en la actual Grecia. Este señor, con una concepción de que la cultura más importante es la cultura griega, va a llevar a que su hijo, el pequeño, ¿sí?, Alejandro, va a tener una excelente educación. Y uno de los maestros de Alejandro, o en griego Alexandros, va a ser nada más ni nada menos que el gran pensador Aristóteles. Es decir, lo que estoy llevando que veamos es, quiero que entendemos cuando empecemos a hablar de la figura de Mega Alexandros, como se dice en griego, o Alexander Mugdón, o Alexander Agadol en hebreo, Alejandro Magno. Es decir, Alejandro Magno va a venir de Macedonia, su padre va a ser el rey Filipo o Felipe, si lo decimos también en español. Alejandro Magno va a tener una gran educación. Alejandro Magno, que nace hacia el año 356 a.C., va a ascender al cargo de rey en el año 336 a.C., a los 20 años, luego que su padre Filipo fue asesinado. Este individuo llamado Alejandro Magno, que va a morir a los 33 años, va a conquistar el mundo y va a llevar a diversos rincones del planeta la cultura griega. Lo que estamos intentando explicar es que vamos a llegar a lo que se va a llamar el encuentro entre Atenas y Jerusalén.
entre el mundo griego y el mundo judío. Y si tengo que poner aquí un título, vamos a hablar netamente de Atenas y Jerusalén, 2 puntos, las bases de la civilización occidental. El título quizás suene muy grande, pero evidentemente voy a intentar explicar por qué considero que en gran medida lo que va a venir luego es resultado de ese encuentro de enriquecimiento y encuentro de conflictos entre estos 2 puntos, entre Atenas y Jerusalén, entre el mundo griego, entre el mundo helenístico y el mundo judío. Para esto vamos a entender o explicar algunos puntos más, puntos que entiendo que la mayoría absoluta de los participantes conocen, pero simplemente recalcar algunos puntos de diferencia entre estos 2 lugares. Por ejemplo, la idea de dónde es el centro del universo. El mundo griego desarrolló la idea de que el centro del universo, que se va a basar el ónfalos, está en lo que se llama el oráculo de Delfos, el oráculo de Delfi. En su momento, según las tradiciones, el dios Zeus tomó 2 águilas, los llevó a los extremos del mundo y ellos se encontraron exactamente en ese lugar que es Delfos. Cuando tiene lugar, según la tradición, según las creencias mitológicas griegas, cuando tiene lugar el diluvio como lo cuentan los griegos, la nave o el arca de Deucalión y Pirra descendió en los alrededores de este lugar llamado Delfos. En las montañas que tenemos alrededor de Delfos están escondidas las 9 musas, las 9 hijas de Zeus, que son cada una de ellas las representantes o las guardianas de diversas áreas del pensamiento y la creación. Y va a ser en ese lugar, que se va a llamar Delfos, entonces, de que está el oráculo. Ese medio de profecía, ese medio de contacto que van a tener los hombres con los dioses, en el lugar en que está, en que se levantó lo que se va a llamar el oráculo y el templo del dios Apolo. ¿Por qué Apolo? Porque según la leyenda, según la tradición, Apolo, que nació en la isla de Creta, va a llegar montado sobre 2 delfines, y por eso el nombre Delfi, Delfo, porque vienen 2 delfines, va a saltar, luego va a venir con los delfines y va a luchar contra Pitón. Y como va a luchar contra Pitón y va a ganar, en ese lugar en que tuvo lugar la lucha y tuvo lugar la victoria, se va a levantar un templo al dios Apolo. Es decir, el centro del mundo está ahí. Recordemos algo, lo decíamos en las otras clases, para el mundo judío, como se va a ir desarrollando la creencia, el centro del mundo está en la piedra basal, que está en el lugar en que estaba el Santo Sanctorum del Templo de Salomón. En otras palabras, para los judíos, el centro del mundo es Jerusalén. Para el mundo griego, el centro es el ónfalos en el templo de Apolo en Delfos, en Delfi. Pero no termina ahí. Explicábamos en otra de las clases en que desde el punto de vista de la concepción judía, Dios hace un pacto con Abraham, con Moisés, lo repite eligiendo la dinastía davídica, continúa el pacto y hay un intento de repetirlo cuando Josías es el que va a encontrar el libro de Dvarim. En otras palabras, el pueblo de Israel es el pueblo elegido para cumplir con la Torah en la tierra de Israel, para cumplir con las leyes en la ley de Israel. Ahora, el pueblo de Israel es el pueblo elegido, y la elección es una elección por aceptar el decálogo, por aceptar el pacto. ¿Qué ocurre con la concepción? Pero un punto importante, y es, según la concepción bíblica, todos los hombres, sin excepción, son o somos descendientes de un hombre llamado Noé. Todos somos descendientes
luego de los hijos de Noé, es decir, Shem, Ham y Jafet, es decir, Sem, Cam y Jafet. Pero somos todos seres humanos. ¿Por qué explico esto? Porque en la concepción griega vamos a ver un punto distinto. Y es, según la concepción griega, ¿sí?, luego que Prometeo le otorgó el fuego a los hombres, Prometeo tenía un hermano, y el hermano de Prometeo se llamaba Epimeteo. Fíjense, pro quiere decir al principio, como decimos prólogo. Epi quiere decir después, como decimos epílogo, para entender de qué estamos hablando. Es decir, Prometeo, podríamos decir, es el que primero piensa. Y Epimeteo sería el que piensa después que hizo las cosas. En función de que los dioses querían de alguna u otra manera castigar el hecho de que hizo Prometeo, y pasando acá con el tiempo, ¿sí?, van, entre otras cosas, a darle a Epimeteo una mujer muy bonita, que no tiene mucha inteligencia, y que en el casamiento le van a dar los dioses muchísimos regalos, y por eso se va a llamar Pandora, es decir, pan total o muchos, y doros de la palabra regalo. Por eso el nombre Teodoro, por ejemplo, quiere decir regalo de Dios. Es decir, Pandora se le va a recibir un baúl, y en este baúl se van a poner todos los males y todas las cosas que pueden pasar a la humanidad, y le dicen a Pandora que no abre esto. Conocemos, Pandora definitivamente viene, abre el baúl, salen las enfermedades, la envidia, los celos, y cuando logra cerrar Pandora el baúl, lo único que queda dentro es la esperanza. Es decir, lo único que en definitiva nos deja Epimeteo y Pandora a nosotros es la esperanza para poder salir y luchar contra los males que estaban en la famosa caja de Pandora, en el baúl de Pandora. Pero la historia esta continúa. Tanto Epimeteo como Prometeo, que tienen descendencia de los dioses, tienen hijos. El hijo, uno de ellos se va a llamar Deucalión, y ella se va a llamar Pirra. Pirra quiere decir la fuego, si podemos decir así. De acá tenemos la palabra pira en griego, quiere decir fuego. Tiene las palabras como ser piromaníaco. En inglés, de la misma raíz, tenemos la palabra fire. Es decir, Deucalión y Pirra son pareja. Deucalión y Pirra son pareja. Y ocurre que en el mundo como ha sido creado, los hombres y mujeres molestan a los dioses. Como los hombres y las mujeres molestan a los dioses deciden castigarlos. ¿De qué manera? Exterminándolos de la faz de la tierra. Este relato tiene mucho que ver con el relato de la epopeya de Gilgamesh, de la que hablamos en otras clases. Lo importante para mí es esto, y es, viene el diluvio, y luego del diluvio, la nave o el arca de Deucalión y Pirra está cerca de lo que va a ser luego el lugar del templo de Apolo. Y cuando termina el diluvio, están solamente Deucalión y su mujer Pirra. Y Deucalión se aburre, porque según la concepción griega, como el hombre es muy superior a la mujer, él casi no tiene lo que hacer con su mujer. Y entonces llega Hermes, que es, entre otras cosas, el mensajero de los dioses, que viene con sus sandalias con alas. Y Hermes viene y le dice a ellos: arrojad a vuestra madre a través de vuestros hombros. Pirra no entiende, Deucalión entiende que lo que tiene que hacer es empezar a tirar piedras. Entonces se recoge, toma una piedra, tira la piedra al piso, y cuando tira la piedra al piso, la piedra se convierte en un hombre. Pirra imita lo que hace su esposo, se agacha, agarra piedra y tira una piedra. Es decir, acá empieza una intifada, cada uno de ellos está tirando piedras. ¿Qué es lo que estoy explicando? De cada piedra que él tira sale un hombre, de cada piedra que ella tira nace una mujer. Los hombres nacen de la tierra, nacen de las piedras.
¿A diferencia de quién? De los griegos. ¿Por qué? Porque cuando Deucalión y Pirra van a tener relación, van a dar a luz a Helen. Helen es el padre de los helenos. En griego el nombre Helen es un nombre de hombre. Helena es mujer. Y Helen va a tener luego sus hijos, a Dor, a Ionio. Es decir, desde la concepción griega, solo los griegos son descendientes de los dioses. Dioses mezclados con hombres. Mientras que los demás seres humanos son o somos seres de una categoría distinta. En determinada manera hasta podrías decir que son seres inferiores. Este es uno de los puntos problemáticos que vamos a tener cuando entendemos o queremos entender la concepción griega con respecto a los demás hombres. Y de esto vas a encontrar ramificaciones. Por ejemplo, los espartanos se consideraban a sí mismos descendientes directos de Heracles, como dicen los griegos, o Hércules, como dicen los romanos. En otras palabras, cuando veamos la conexión entre el mundo griego y el mundo judío, vamos a encontrar acá dos mundos. Uno es un mundo en que el centro es Jerusalén y todos los hombres somos iguales, y para ser parte del pueblo de Israel tienes que recibir la Torah de Israel. Y otro mundo en que el centro es el centro de Delfos y solamente los griegos entran en la categoría de seres relacionados con los dioses. No solamente va a ocurrir eso. A nivel religioso vamos a ver acá concepciones distintas. Por ejemplo, en el mundo griego se va a aceptar, según la mitología, según las creencias, las relaciones entre hermanos y hermanas, relaciones sexuales. Por ejemplo, Zeus, que es el jefe de los dioses en el Olimpo, va a tener como pareja a su hermana Hera. Es decir, estamos hablando de relaciones, en conceptos bíblicos, relaciones de incesto. Estamos hablando de los dioses. Los dioses griegos, por ejemplo, beben néctar y comen ambrosía. Y además duermen. Y tienen relaciones sexuales entre ellos. Tienen relaciones sexuales con hombres o mujeres con los que van a tener relaciones, pero deben que adoptar formas distintas. Por ejemplo, cuando Zeus deseaba una hermosísima mujer, tomó la forma de su esposo, del esposo de esta mujer, que se llama Anfitrión. Y de esta manera va a nacer luego Hércules. Es decir, Hércules va a ser hijo de Zeus y de una mujer. Cuando Zeus va a desear a Europa, una princesa fenicia, va a tomar forma de toro y por eso va a raptar a Europa y la va a llevar a Fenicia. Y ahí va a nacer, ¿sí?, como resultado de la relación de ellos, va a nacer Minos. Y la esposa de Minos va a tener relación con un toro y de esta manera van a nacer el Minotauro. Es decir, que es mitad hombre y mitad toro. Los relatos estos nos llevan a entender que en la concepción religiosa, mitológica griega, los dioses son como los seres humanos, porque comen, beben, tienen relaciones sexuales, odian, aman, tienen envidia, tienen forma. Hay relaciones sexuales incestuosas, hay relaciones sexuales con animales, como es la esposa de Minos con el toro. Estos conceptos son conceptos abominantes, el concepto de lo que es la moral bíblica. La moral bíblica va a prohibir relaciones entre hermanos, entre hijos e hijas, con los padres, va a prohibir relaciones sexuales con animales. Y lo que es más importante, en forma absoluta, el Dios de los judíos no tiene sexo, no tiene forma, no tiene características humanas, no necesita dormir, no necesita comer, no necesita beber. En otras palabras, estamos hablando acá
de un mundo politeísta griego con un mundo monoteísta judío. Son dos mundos conceptualmente distintos, absolutamente distintos. Por supuesto, mundos que van a chocar en gran medida. Y además tenemos otras diferencias. Es decir, si nosotros hablamos y digamos que consideramos en este momento que tienes más adelantos, con comillas, cuidado con este término, la concepción moral judía, vamos a ver que los griegos tienen mucho más adelantos, nuevamente entre comillas, en muchas otras dimensiones. Hablábamos de ciencia, cuando hablamos de cálculos en el mundo de la astronomía, en el mundo de lo que se va a llamar la geometría, en el mundo de la biología, de la botánica, de las aritméticas, de las matemáticas. En todo esto, evidentemente, que el mundo griego es un tesoro de incalculables dimensiones. Ahora, el mundo judío en este nivel es mucho menos desarrollado, tiene muchos menos logros. Hay otra cuestión también muy importante en la que luego vamos a hablar de choques. El mundo griego desarrolla la concepción de la política. Y la política está relacionada con lo que se hace en la polis, en dicho lugar, en la ciudad. Desarrollan instituciones en forma sistemática. El mundo griego también va a desarrollar en forma digna de admiración, perdón por la subjetividad, todo lo que es la cuestión del mundo de la estética. Y la estética implica la arquitectura, estética implica escultura, estética implica el desarrollo y el culto al desarrollo del físico. Por ejemplo, la idea del gimnasión. El gimnasión o el gimnasio, la palabra viene del gimnos, que quiere decir desnudo. ¿Por qué? Porque en el gimnasio se practica lo que llamaríamos gimnasia desnudos. En lo que se llama palestra, en las palestras hay técnicas de lucha en el mundo griego. No solamente eso, desde parece ser el año 776 a.C., es decir, cuando por supuesto existen todavía los dos reinos, el de Israel y Judea, se calcula que más o menos en el año 776 a.C., en un lugar llamado Olimpia, en la zona del Peloponeso, tiene lugar por primera vez lo que se va a llamar Juegos Olímpicos. Es decir, en el Juego Olímpico se va a intentar explicar la importancia de la destreza física y vas a tener diversas áreas: el saber tirar jabalina, el salto, la lucha. Esto es un punto importante, porque el mundo griego admira al cuerpo. Esto no existe, podemos decir, en concepciones judías. El mundo judío va a intentar desarrollar mucho más la idea de lo que se llama el desarrollo espiritual. Acá tenemos que agregar algo que se me ocurre a mí que es muy importante, y es tomar en cuenta, por ejemplo, la expresión que tenemos en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 21. Y en hebreo dice: Yetzer leva Adam rami ne'urav, que en traducción sería: el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Vuelvo a repetir, desde su juventud, no desde el momento en que nace. Este versículo, que va a ser muy discutido a lo largo de la Edad Media, generalmente se entiende en función de qué es la juventud, qué es la adolescencia. Es el momento en que se empieza a desarrollar, básicamente, no en conceptos freudianos, los conceptos freudianos son modernos, digamos, sino del momento en que el niño deja de ser niño para ser un adulto, implica con el instinto sexual. Es decir, vamos a ver que la idea de sexo en el mundo judío va a ser distinta a la idea del sexo en el mundo griego. En otras palabras, vamos a ver aquí dos mundos conceptuales, uno el mundo griego, el otro mundo judío, que en muchísimos puntos van a ser
opuestos en forma total, van a ser antagónicos en forma absoluta. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta en algún momento aquí cuando hablemos del encuentro entre estas dos civilizaciones. Y lo voy a desarrollar más cuando hablemos de la primera traducción de la Biblia, y luego explicar la cuestión de la palabra Biblia al griego, la llamada Septuaginta. Eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, hablamos acá de dos mundos conceptuales. En el año 336 a.C., decíamos, un joven llamado Alejandro, que luego va a entrar en la historia con el nombre de Alejandro Magno, el gran Alejandro, asciende al poder. Alejandro Magno tenía una gran educación y dijimos que uno de sus maestros particulares era Aristóteles, el gran Aristóteles. Alejandro Magno, entre otras cosas, quiere conquistar al mundo. Y él lo va a explicar hasta donde sabemos. Él quiere hacer dos cosas. Uno de ellos quiere venganza, quiere vengarse contra los persas. Recordemos que en las dos guerras médicas, ¿sí?, aunque ganaron los griegos, eso llevó a grandes destrucciones. Grandes destrucciones dentro del mundo griego, incluso la gran destrucción de la ciudad de Atenas. Es decir, más de uno de ustedes, si quizás se recuerda, ¿sí?, los griegos ganaron en las batallas de Maratón, tuvo lugar la gran derrota de un señor llamado Leónidas de Esparta, con la tradición de sus 300 luchadores en lo que se llama el Valle de las Termópilas. Pero pese a eso, hubo destrucción. Y Alejandro Magno quiere venganza, quiere vengarse por lo que los persas hicieron más de 150 años antes de lo que él va a hacer. Segundo, Alejandro Magno considera que hay una sola cultura. Y la cultura es la cultura nuestra, de los helenos, la cultura griega. Y Alejandro Magno quiere no solamente una conquista territorial, él quiere llevar a una conquista espiritual, religiosa, cultural. Y aquí que sale con su gran campaña militar, sale con un ejército de miles de soldados, y lo que es muy interesante también, por primera vez en la historia hasta donde sabemos, lleva con él mismo una cantidad enorme de lo que hoy llamaríamos intelectuales, de la gente que sabe leer y escribir, gente que sería en conceptos modernos especialistas en botánica, en zoología, en geografía, en escrituras y demás. Y aquí que sale, como se puede ver aquí en un mapa, sale desde la zona de la península balcánica, es decir, la zona de Macedonia, Grecia de hoy, hacia Oriente. Y va conquistando. Y conquista un lugar, otra zona. Con respecto al punto específico, va a llegar a la tierra de Israel, va a conquistar Jerusalén en el año 332 a.C. Es decir, ¿cuándo va a empezar la conquista griega aquí? En el año 332 a.C. Es el año en que termina aquí en la zona de Israel el gobierno persa. En las conquistas de Alejandro, él va a llegar también a la llamada en español la ciudad de Persépolis, la antigua, hermosa, increíble, riquísima capital del imperio persa. Y luego que la capital del imperio persa es sometida, se rinde, va a dar la orden de quemar esta ciudad en forma absoluta. Sí, Alejandro Magno quema, destruye, y luego vamos a seguir hablando de esto, y continúa en dirección al centro de Asia, hacia zonas de lo que hoy sería aproximadamente llega hasta la zona de lo que hoy sería Uzbekistán, lo que serían lugares como sea Samarcanda, Tashkent. Por otro lado, llegan y cruzan hacia la zona de Sud, o sea, del
este, pero parte más del sur, llegan hasta zonas, ¿sí?, de la cercana India actual. Ahí sus soldados dicen, hasta aquí, estamos cansados, y va a retroceder. Alejandro y su ejército también va a conquistar gran parte de lo que hoy es Egipto. Y durante esta campaña, de no muchos años, porque Alejandro va a terminar muriendo en el año 323 a.C., es decir, teniendo 33 años, Alejandro va a fundar, parece ser, por lo menos 20 ciudades a las que les va a dar dos nombres. Uno de ellos va a ser su nombre, Alejandro. Y por eso vas a tener ciudades que se van a llamar Alejandría. La más conocida de todas, por supuesto, Alejandría en Egipto. Es decir, Alejandro Magno va conquistando. Alejandro Magno va con su ejército a quemar, robar, violar, destruir, pero también va a llevar cultura. Sí, evidentemente lo que estoy explicando aquí es también con un tono irónico, es decir, a veces gente considera que individuos como ser Alejandro Magno, Napoleón y demás, como que llevaron con comillas o sin comillas cultura, y a veces se olvidan o con comillas les disculpan las atrocidades que han hecho en nombre de esa cultura. Es decir, por eso tenemos que entender, hay destrucción, hay violaciones, hay robos, y también, y lo agrego aquí, va a llevar la cultura griega. Y la cultura griega se va a imponer, en muchos lugares se va a imponer en una forma muy sencilla. Es decir, por ejemplo, cuando Alejandro llega a diversas zonas de Persia, va a tomar a princesas persas, jóvenes, que hoy diríamos es jóvenes o mujeres, de 12 años, de 15 años, de 16 años, y las va a casar con partes de sus oficiales. En otras palabras, está tomando niñas que solo saben persa para casarlas con los oficiales griegos. Desde mi concepción personal, estás hablando aquí de una violación en masa para intentar gobernar dicha zona. Paralelamente a esto, se van a tomar muchísimos jóvenes, hombres, es decir, niños, adolescentes, a los que se los va a querer educar en los valores de la cultura griega. En otras palabras, empieza aquí un proceso que es el proceso de helenización, es decir, el proceso de difundir la cultura griega, a veces en forma amistosa, en forma pacífica, y otras obligando a la población. Es decir, vamos a hablar acá de un proceso de, vuelvo a repetir, de helenización. Y cuando hablamos del proceso de helenización, estamos hablando del intento organizado de llevar la cultura griega a ocupar el lugar de la cultura local, y a veces se va a mezclar, se va a amalgamar con la cultura local. Eso es lo que vamos a hablar del proceso de helenización, de llevar la cultura griega, de llevar la koiné, de llevar estos conceptos para tratar de crear un mundo griego en las zonas conquistadas. Ahora bien, Alejandro va a morir, según las fuentes, de una enfermedad que tuvo, parece ser, cuando estaba en las zonas cercanas a la India, y va a morir teniendo 33 años. Con los años, sobre todo en los últimos, en el siglo XX, que tanto les gusta lo que llaman teorías de conspiración, hay quienes piensan que quizás no murió, sino quizás lo mataron. Pero uno puede desarrollar cualquier idea, total, no está eso demostrado, digamos. Desde el punto de vista de los documentos, estaba enfermo y muere. Lo que sí va a ocurrir es que Alejandro, en los últimos años, pasó un proceso por el cual se consideraba a sí mismo casi Dios o descendiente de los dioses, e incluso pedía que le rindieran culto. Incluso llegó a matar a conocidos, amigos, en lo que se llaman disputas de
gente que estaban ebrios, es decir, el último periodo de su vida era un periodo bastante problemático. Esto dio lugar a orígenes a todo tipo de teorías más o menos aceptadas, incluso las pueden ver a veces en películas hollywoodenses que no tienen casi ninguna raíz en lo que se llaman los pocos documentos o los muchos documentos históricos. ¿Dónde está enterrado Alejandro Magno? Se considera que en la zona de la ciudad de Alejandría en Grecia, en Egipto, por supuesto, y cada tanto vemos en noticieros que quizás se encontró la tumba de este señor. Es decir, Alejandro Magno ocupa un lugar muy importante en la historia. Y cuando pasen los siglos, van a ser individuos que van a querer repetir sus, con comillas, hazañas. Uno de ellos va a ser Napoleón Bonaparte. Pero no estamos hablando de eso, sino entender la imagen de Alejandro en la historia. Alejandro llega aquí. Una leyenda judía dice que cuando Alejandro llega a Jerusalén, desciende del caballo y cuando ve a un anciano que es un sacerdote, viene y habla con él y le dice, entre otras cosas, que a este anciano judío lo vio en uno de sus sueños y él le decía que iba a ser gobernante de gran parte del mundo. Es decir, es una leyenda judía con respecto a Alejandro, porque Alejandro va a tener importancia en la historia de los judíos. Cuando Alejandro muere en el año 323 a.C., empieza, como muchas veces en la historia, una lucha entre sus generales. Porque la pregunta es, ¿quién gobernará ahora luego del deceso, luego de la muerte de Alejandro? Y aquí podemos ver en el mapa diversas zonas. Para mí lo que me interesa básicamente son dos zonas. Una es la zona, lo que se va a llamar básicamente la zona de Egipto, cuando hay un general llamado Ptolomeo Lagos es el nombre, va a ser el hombre fuerte, y él va a asentar su sede en la ciudad de Alejandría. Durante siglos, esta ciudad, Alejandría, va a ser, digamos así, la capital de las zonas de Egipto, y va a fundar una dinastía. La dinastía que en español tiene dos nombres, o dinastía ptolomeica o dinastía lágida. Ptolomeica por su nombre Ptolomeos, lágida por Ptolomeo Lagos. Generalmente se usa el término dinastía ptolomeica. En hebreo, Ptolomeos es Talmai, y la dinastía del Ptolomeo se va a decir Beit Talmai, la casa de Talmai. Y la dinastía esta va a existir hasta el siglo I a.C., y Cleopatra, la famosa Cleopatra, la reina de la hermosa nariz, como van a decir algunos individuos de la antigüedad, sería la última representante de la dinastía ptolomaica. En la zona del norte, como vemos aquí en el mapa, hay una ciudad llamada Antioquía. Y Antioquía va a ser la capital de Antíocos Seleucos. Es decir, acá vamos a ver que va a empezar lo que se va a llamar en español la dinastía de los Seleucidas. ¿Por qué de los Seleucidas? Porque el nombre del general que más usaba era el nombre Seleucus. En hebreo se va a utilizar el nombre Beit Seleucus. Es decir, vamos a tener acá la dinastía ptolomeica en el sur, la dinastía Seleucida en el norte. Y en el medio, lo que se va a llamar hoy en día Israel. Es decir, Israel va a estar como zona intermedia en las luchas entre estos dos grandes generales. Empieza a ver aquí un proceso, entonces tienes la lucha, y para hacerlo en forma más o menos redonda, aproximadamente, luego de diversos combates, en que la zona de Israel pasa de un lado al otro, ¿sí? Luego de los combates que vienen con la muerte de Alejandro, hasta el año 200 antes de Cristo, es decir, en un periodo un poquito más de 100 años, la tierra de Israel estará bajo hegemonía, bajo gobierno, bajo dominio de los Ptolomeos. Es decir, cuando yo digo la actual Jerusalén, está bajo gobierno, bajo directiva, bajo economía, bajo hegemonía de la casa de los
Ptolomeos, que tiene su base ¿en dónde? En Alejandría. Ya lo adelanto, simplemente para que nos ordenemos en nuestra cabeza. A partir del año 200 antes de Cristo, los individuos de la dinastía de los Seleucidas, en la lucha contra los Ptolomeos, logran conquistar la tierra de Israel. Y entonces, desde el año 200 antes de Cristo, la tierra de Israel va a estar bajo la dinastía de los Seleucidas, cuya capital es la ciudad de Antioquía. Antioquía hoy en día, en el siglo XXI, pertenece a Turquía, es una ciudad en Turquía, Turquía moderna, por supuesto. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en este periodo? Y este periodo para mí es ahora desde la venida de Alejandro Magno en el año 332 a.C. hasta que lleguemos al año 167 a.C., hasta que comience lo que luego vamos a llamar la rebelión de los Hasmoneos o de los Macabeos. En hebreo, la rebelión de los Hashmonaim o Macabeim. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay judíos en Israel. Hay judíos, recordemos todo el tiempo, hay judíos en lo que se va a llamar el imperio persa. Porque recuerdo lo que habíamos dicho, es que más o menos el 90% de los judíos que estaban en Babilonia, Persia, no regresaron a Israel. Van a ir viviendo judíos en diversos lugares del imperio que creó Alejandro Magno. Es decir, que judíos van a empezar a salir en forma normal de la tierra de Israel. ¿Y por qué van a salir ahora? Porque buscan su futuro en otro lugar, por cuestiones socioeconómicas. Es decir, gente abandona el lugar en que nació. Y esta gente va a ir aumentando, agrandando lo que se va a llamar la diáspora de los judíos. Ahora bien, aquí en la tierra de Israel, como ocurre en la actual Siria, Jordania, Líbano, Egipto, para hablar de conceptos de hoy, en Turquía, en estas zonas el proceso de helenización es continuo. Esto implica básicamente, primeramente, la cuestión del idioma. Ahora, cuando nosotros hablamos de la difusión del griego, no es solamente que un individuo sabe decir cómo me llamo en griego y cómo se llama tal o cual comida. Cuando estamos hablando de la introducción de la cultura griega y el idioma, estamos hablando de los elementos culturales. Estamos hablando del conocimiento de las creencias griegas, de la ciencia griega, de la filosofía griega. No solamente eso. Luego de la venida de Alejandro Magno y continuando con los Ptolomeos y luego con los Seleucidas, se van a ir creando lo que se va a llamar polis, es decir, va a haber un intento de crear poblaciones siguiendo el modelo griego. Es decir, modelo griego implica una ciudad. Modelo griego implica que se va a crear un templos, es decir, una zona sagrada en la cual van a estar los templos. Es decir, simplemente hablando de desarrollo urbanístico, una de las diferencias entre la ciudad griega y la ciudad romana es que en la ciudad griega, en un lugar llamado la zona del templo, en la zona sagrada, ahí tenían lugar los templos. Solo ahí. Generalmente se hace en la zona alta, en lo que se va a llamar la Acrópolis. Mientras que, cuando vengan los romanos, dentro de los romanos, los templos van a estar mezclados con otro tipo de construcciones. ¿Qué ocurre aquí? Empieza a haber un desarrollo de la influencia griega. Influencia griega implica que se van a construir gimnasios. Es decir, lugares en los que se van a practicar ejercicios físicos, diríamos, o gimnasia, estando desnudos. En diversos lugares se va a empezar a traer esa gran creación griega que se va a llamar el teatro. Es decir, va a empezar a haber cada vez más y más ideas de qué es lo que implica el teatro, las obras teatrales, la filosofía, el culto al cuerpo.
No solamente eso. El mundo griego va a dar una gran importancia también a lo que es paulatinamente la idea de los baños griegos, y luego vamos a tener baños romanos. En otras palabras, junto a las características de las antiguas ciudades Siria, lo que hoy sería en Siria, en Líbano, en Jordania, en Israel, también van entrando motivos señalizantes. Y cuando hablamos de la población judía, estos elementos también van a ir entrando, porque van a venir elementos griegos que vienen de la zona de Grecia. Entonces va a haber un contacto constante. Los conceptos van a ir cambiando. Y aquí que aproximadamente en el año 250 a.C., judíos empiezan a traducir para judíos el Tanaj, es decir, las Sagradas Escrituras, al griego. Vuelvo a repetir, los judíos van a traducir para los judíos, porque cada vez hay más y más y más judíos que no saben hebreo. Van a haber judíos en la tierra de Israel que no saben hebreo. Van a haber judíos en Alejandría y en otros lugares que no saben hebreo. Y los judíos empiezan a traducir los textos del Tanaj. Según relatos judíos, uno lo tiene en lo que se llama la Epístola de Aristeas, que es un documento griego escrito por Aristeas, un judío. Y según el relato del Talmud, fue el rey de la dinastía de los Ptolomeos el que pidió saber qué dice en el texto de los judíos, porque tenía curiosidad. Según esto, según este relato judío, hizo llevar 72 sabios. 72 sabios. 6 sabios de cada una de las diversas tribus. Recuerden que ya no existen 12 tribus, existen básicamente 2 tribus. 72 sabios los son llevados, son puestos en habitaciones separadas, y aquí un milagro. Luego de trabajar, estos 72 sabios escribieron, según la leyenda, en forma separada, tradujeron la Biblia, y sus traducciones por voluntad divina eran exactamente idénticas. Es decir, la mano de Dios va a estar en esta traducción. Ese es el relato judío posterior. La Epístola de Aristeas es por lo menos del siglo II a.C., el relato talmúdico es posterior. Sea como sea, tenemos acá la primera traducción del Tanaj. Y lo primero que se va a traducir van a ser los llamados en hebreo Ahumash, los 5 libros de Moisés. Y por eso vamos a usar en diversos idiomas europeos, también en español, la palabra Pentateuco. Penta, 5. Los 5 rollos, los 5 pergaminos, los 5 textos es lo primero que se va a traducir. Se considera que la traducción, que se va a llamar la traducción de los 70, en hebreo se va a usar el término Targum Hashivim, en idiomas europeos se va a utilizar la palabra Septuaginta o Septuaquinta. Escuchan, 7, la traducción de los 70, es decir, a 2 lo hemos puesto de costado. La traducción de los 70 y 2 sabios. A nivel histórico se considera que la traducción de todos estos textos tiene lugar aproximadamente 100 años, es decir, más o menos el año 250 a.C. hasta más o menos el año 150 a.C. Es decir, durante 100 años se traduce. Traducen equipos. Lo primero son los 6 libros. Y por eso el libro que empieza con la palabra Breshit, en sus orígenes, se va a utilizar el término Génesis. Y se va a utilizar el término Éxodos. Éxodos incluso en griego de hoy en día, del siglo XXI, quiere decir salida. Y se va a usar el término Deuteronomio, la segunda ley, cuando se habla del libro de Devarim. Es decir, vamos a tener el libro de Génesis, vamos a tener Números, Éxodos, Levítico es el libro Vaikra que tiene la ley, y vamos a tener el Deuteronomio. Es decir, tenemos los 5 libros básicos del Tanaj. Y lo que se va a usar cuando hablemos de todos los textos, se va a utilizar la palabra Biblia. Y la palabra Biblia en griego quiere decir los libros, es en plural, no en singular. Biblia quiere decir los libros.
Recuerdo simplemente la gente que no entiende, es decir, digamos así, el plural se forma de diversas maneras en diversos idiomas. Es decir, cuando yo digo lupus, que es uno en latín, que quiere decir lobo, digo lupus, lupi, que son lobos. Si digo templum en romano, en latín, digo templum, templa, muchos. Es decir, en griego, Biblia quiere decir los libros o libros, por una cuestión de si tienes o no artículo determinante. En hebreo diríamos sfarim o hasfarim. Y cuando digo libros o los libros, estoy hablando de los libros sagrados. Teóricamente, si con la máquina del tiempo llego al año 110 a.C. y hablo con un judío y le digo Biblia, él sabe que estoy hablando de los libros, es decir, estoy hablando del Tanaj. Explico esto porque luego el término Biblia, Bible, etc., cuando un individuo en idioma se piensa en Biblia, habla de lo que se va a llamar el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero en su origen primario, la palabra Biblia es para designar los libros judíos, lo que luego el mundo se va a llamar el Antiguo Testamento. Y se traducen los textos. Necesito decir algo que generalmente es muy obvio, pero a veces no nos detenemos a ver, y es, para traducir un texto de un idioma al otro, debo conocer a la perfección los dos idiomas y las dos culturas. Es decir, si yo digo en inglés, this is a table, esto es una mesa, sencillo. Si yo digo en inglés, my name is Pinchas, mi nombre es Pinchas, es muy sencillo. Pero cuando traduzco un texto como es la Biblia, eso implica que tengo que conocer perfectamente griego. Es decir, si yo traduzco la palabra nefesh y utilizo la palabra griega psique, quiere decir que entiendo que eso es lo que los latinos llaman ánima, el alma. Es decir, no estoy usando psique, psicología, es decir, la misma palabra, es decir, el estudio del alma. Si yo utilizo para el concepto de tovavou, uso la palabra griega chaos, en español caos, implica que estoy usando. Si traduzco la palabra alma, como figura en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, y utilizo la palabra griega partenos, sé griego, estoy explicando y voy a llevar un problema para los judíos, porque partenos en griego quiere decir virgen. Es decir, cuando los judíos traducen la palabra alma, que se puede traducir en español como doncella, y eso implica mujer joven, por lo tanto aún virgen, dije por lo tanto, en conceptos bíblicos, y lo traduzco con el término de partenos, que quiere decir virgen, eso va a ser muy importante cuando en la posterioridad surja del mundo judío una nueva creencia y utilice, entre otras cosas, el versículo de Isaías, el capítulo 7, versículo 14, en que está la palabra alma traducida como virgen. Es decir, yo traduzco, y cuando traduzco, interpreto. Cuando yo traduzco, tengo que interpretar. Voy a ver un ejemplo. En un libro, pienso en forma subjetiva, apasionante, llamada La Casa de los Espíritus, de una escritora excepcional llamada Isabel Allende. Por ejemplo, además de tener un hombre llamado Esteban Trueba, hay 4 mujeres, y se llaman Alba, Blanca, Clara y Nieve. Estos 4 nombres tienen más o menos común denominador, porque estoy hablando de blancura, de pureza, Alba, Blanca, Clara y Nieve, además que están dados en orden alfabético, no así porque sí. Es decir, ¿cómo lo traduzco al griego? ¿Cómo lo traduzco al hebreo? ¿Cómo lo traduzco al inglés? ¿Quiere decir white por blanca? Es decir, el problema de la traducción es un problema fundamental en textos teológicos, sobre todo porque estoy hablando de lo que se llama el mensaje divino. Tenemos que recordar que desde la concepción judía, el hebreo es lengua sagrada. En otras palabras, es el idioma en que Dios otorgó su mensaje. Y cuando tengo que traducir, entro en problemas terribles. Voy a dar otro ejemplo. Adam, en hebreo,
según el concepto bíblico. Viene de la palabra Adamá, que quiere decir tierra. En español diríamos Adán con N. ¿Cómo lo vamos a llamar al primer hombre? ¿El terráqueo? Es decir, lo estoy llevando para que entendamos qué ocurre acá. Javá quiere decir, Eva quiere decir la viviente. Cuando yo uso términos como ser, Jacob está relacionado con la palabra Akev, talón. Yitzhak se va a llamar Isaac porque se rieron. ¿Cómo le voy a llamar al niño que llamó Isaac? ¿Lo voy a llamar el risueño? Es decir, el nombre tiene significado cuando hablamos en conceptos de teología. La traducción tiene un peso. El texto este que se llama Septuaginta va a ser un término muy importante. Y esto es lo que tenemos que tratar de ver, y con esto vamos a continuar en la próxima clase.